Bienvenidos a Los Capricornios en Libro, un podcast donde conversamos de literatura tanto clásica como contemporánea. Yo soy Sergio y en el episodio de hoy vamos a conversar de El Orla de Guy de Maupassant. Y bueno, y antes de empezar el episodio quería comentarles e invitarlas el día miércoles 13, acá a pocos días, al evento en vivo que tenemos, que es la presentación del libro El Diablo Arguedas, que desde la autora Bettina Kaisman, es una autora argentina, y en el evento estaré, bueno, yo estaré moderando la mesa, pero también estará el profesor Ricardo Sumalavia. Pueden registrarse en el formulario que les dejo aquí abajo, en la descripción. ¿Ok? Bueno, ese era un poco el cherry antes del episodio. Entonces, como ya es tradición en el podcast, mi silla está sonando, pero que no se rompa. Como es tradición en el podcast, vamos a comenzar comentando sobre la biografía del autor, de Guy de Maupassant. Y tenemos que Guy de Maupassant nació el 5 de agosto de 1850, dentro de una familia burguesa. Desde muy temprano fue iniciado en las lenguas clásicas y su madre quería que su hijo pueda seguir una carrera dentro del ámbito de la intelectualidad o del ámbito literario, porque también tenía cierto roce con este mundo, ¿no? Incluso se menciona que conocía, no sé si exactamente eso sí no pude corroborar, pero no sé si exactamente a Flaubert, pero sí conocían, por lo menos, tenían amigos en común. Los padres de Guy de Maupassant se separan porque su padre pues era infiel y pues sí, eso. A los 19 años, en 1869, él comienza a estudiar Derecho en París. También participó en la guerra franco-prusiana, pero justamente por esa guerra tuvo que renunciar a sus estudios. Pero bueno, aunque no solo eso, también por cuestiones económicas y por conflictos, personales, familiares. Cuando Maupassant empieza a trabajar, esto sí es interesante, él puede conocer a dos escritores importantes de la época. Conoce primero a Gustave Flaubert, ¿no? De quien también tenemos un episodio en esa temporada, es el segundo episodio de esa temporada, de hecho, hablamos de Madame Bovary, y también logra conocer a Émile Zola. Bueno, y acá quizás, algunos lo podrían relacionar con la figura paterna y, podría ser, no lo sé la verdad, pero la cosa es que él era conocido también por ser un, bueno, infiel, ¿no? Él era promiscuo, andaba con, pues, varias personas, varias mujeres, al punto de que, pues, contrajo sífilis y tuvo incluso 3 hijos no reconocidos. A los 35 años aproximadamente, en 1885, experimenta alucinaciones y cambios de personalidad, y también empieza a experimentar algunos trastornos en el sentido del olfato. Bueno, sus problemas mentales, sus enfermedades eran bastante fuertes al punto de que lo llevan a un intento de, pues, quitarse la vida en 1892, y el año siguiente fallece el 6 de julio de 1893, y a poco tiempo de cumplir 43 años, incluso él fallece en una clínica, ¿no? Justamente internado por las diversas enfermedades que padecía. Sobre la obra de Guy de Maupassant se puede decir que él incursionó en varios géneros, ¿no? Incluso, cuentos, novelas, incluso una también prosa periodística, pero también y principalmente es conocido por su cuentística, ¿no? Por sus relatos cortos. La obra de Maupassant llegó a influenciar a varios escritores, entre ellos está Anton Chekhov, León Tolstoy, Horacio Quiroga, Gabriel D'Annunzio, entre otros. Bueno, y ahora conversando un poco sobre el Orla en sí, existen 3 versiones de este relato. Las 2 primeras se publicaron en 1886 y la tercera fue publicada en formato ya libro al año siguiente, en el 87. Y esta tercera versión nos presenta el cuento como si se tratara del diario de una persona, ¿no? Pero una persona que está experimentando algunas situaciones sobrenaturales. Y es justamente sobre esa tercera versión de la que vamos a hablar ahora. Bueno, como pude decir hace un rato, el cuento del Orla tiene la forma de un diario, está escrito en primera persona y nos cuenta la historia, pues, de un personaje, que no tiene nombre, es un personaje, un hombre, a quien le empiezan a ocurrir sucesos que se pueden catalogar como paranormales, sobrenaturales o sucesos extraños, digamos. Él dice estar sintiendo una presencia de lo que sería un ente que lo está persiguiendo. A este ente nuestro personaje lo empieza a llamar el Orla. Algunos de los sucesos que nuestro personaje nos empieza a comentar y nos dice en sus diarios
es que, por ejemplo, él empieza a dejar una botella con agua llena en su escritorio antes de irse a dormir y por la mañana la empieza o la ve vacía, ¿no? Eso quiere decir que alguien se la ha tomado. Otro suceso es que, por ejemplo, él está en su jardín y en un momento ve que alguien, que una rosa es arrancada y como que empieza a flotar, ¿no? Y él lo describe como si alguien estuviera colocándola entre sus dientes, por ejemplo, pero obviamente no ve a nadie, ¿no? Y pues él dice que es el Orla. Y bueno, ese tipo de sucesos van siendo constantes, van progresando, y a medida que avanza la historia se van haciendo más fuertes. Esta presencia se va haciendo más fuerte, por lo que el personaje ya no sabe cómo zafarse de esa situación. Y pues, ¿qué decide hacer finalmente para supuestamente escapar de esta presencia, de este ente, de Orla? Decide encerrarlo en su casa y empezar un incendio. Sin embargo, mientras está viendo su casa arder, él se empieza a preguntar si este ente, pues es un ente, un ser invisible, a lo mejor no le afecta lo mismo que nos afectaría a nosotros. Y si pues el fuego o un incendio nos afectaría directamente a nosotros, cabe la posibilidad de que no le afecte al Orla. Entonces llega a la conclusión de que tan solo tiene una salida para zafarse y liberarse de esta presencia. Y bueno, ya para pasar al análisis, me voy a poner mis lentes porque pues no veo mis notas de hoy, pero están un poco sucios, espero que no se noten, pero bueno, ya. Bueno, para pasar para pasar al análisis del Orla, lo primero que podemos destacar, y bueno, quizás lo primero que se nos viene a la cabeza debido al episodio anterior que sacamos sobre la llamada de Cthulhu, son algunas similitudes que puede tener este relato con el anterior, ¿no? O sea, lo primero que podemos destacar es que en ambos casos estamos leyendo un manuscrito, ¿no? O sea, en un primer momento, con la llamada de Cthulhu, estamos leyendo el manuscrito de este sobrino nieto, ¿no? De este profesor que estaba investigando sobre este culto, esta presencia de Cthulhu, ¿no? Todo eso. Y en este caso estamos leyendo un manuscrito, un diario, ¿no? Que, pues... Pero claro, acá quizás haya una diferencia, porque en el caso de Cthulhu, este personaje que está recogiendo toda la información, que está recabando toda esta información, no lo ha vivido directamente, ¿no? Entonces se trata de terceros que han experimentado, todo lo relacionado a Cthulhu, a este culto. Sin embargo, en este caso, con el Orla de Guy de Maupassant, tenemos que es esta primera persona, este personaje que es al mismo tiempo el narrador, que es al mismo tiempo el personaje, ¿no? Todo le sucede a él. Entonces, eso quizás también nos hace a lo mejor dudar un poco, ¿no? De si, oye, ¿estará diciendo la verdad? ¿Será que verdaderamente está experimentando estas situaciones o se lo está inventando? Está un poco quizás tocado en la cabeza y se está alucinando ese tipo de cosas. Y quizás acá también radica la principal diferencia entre Lovecraft, o bueno, el terror, digamos el horror de Lovecraft y el horror anterior, ¿no? Acá, por ejemplo, en el Orla tenemos que es, completamente subjetivo el punto de vista. Es un punto de vista, personal, de una primera persona que está experimentando, pero que nos hace dudar un poco, ¿no? Si estará verdaderamente cuerda esa persona o no, ¿no? Mientras que con Cthulhu tenemos que, al tratarse, como ya pude decir, de una persona que está en realidad recopilando información, esa persona está exenta de dudas sobre su propia cordura, ¿no? Entonces ahí hay una suerte de exterioridad y Cthulhu termina siendo una entidad que verdaderamente existe, ¿no? O eso se sabe también o se nota por la mitología de Cthulhu que hablamos en ese momento,
¿no? Que hay otros personajes que experimentan eso y hay otros, y no solo Cthulhu es esta entidad, ¿cómo se llama? Los primigenios creo que se llama, ¿no? Como que estos dioses ancestrales o estos entes cósmicos que Lovecraft empieza a introducir en la literatura, sino también hay otros entes cósmicos, ¿no? Entonces son como que su existencia es real dentro de este mundo ficticio. Mientras que en el Orla, como digo, como se trata de un texto completamente subjetivo desde la primera persona de un personaje del cual no sabemos exactamente su sanidad mental, nos cuesta un poco, digamos, confiar completamente o ciegamente en lo que nos dice, ¿no? O sea, estamos como que un tanto cuestionándonos, o sea, ¿es verdad o no es verdad lo que nos está diciendo, ¿no? Sin embargo, acá también es algo que podemos destacar y que se ve en ambos textos, que, bueno, la verdad no lo había planteado como una comparación, pero es que creo que se presta a, ¿no? Debido a que la semana pasada hemos sacado justamente lo de Cthulhu. Tenemos el hecho de que tenemos personajes científicos en ambos textos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con científicos? Bueno, en el texto de Cthulhu teníamos al detective y al arqueólogo, pero acá tenemos, o sea, si bien no sabemos exactamente a qué se dedica, ni siquiera sabemos su nombre, su edad, no sabemos nada de este personaje, lo que sí sabemos es que tiene cierto afán cientificista. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando él empieza a vivir este tipo de situaciones, como digo, o sea, sobrenaturales, paranormales, como les queramos decir, situaciones extrañas, él intenta como hacer distintas pruebas. Por ejemplo, lo que dije de la botella llena de agua que amanece al día siguiente por la mañana vacía. Él intenta racionalizar. Él piensa que, no, a lo mejor yo soy sonámbulo y me levanto por las noches y tomo el agua, ¿no? Entonces, él hace una suerte de experimento. Él por las noches empieza, creo que a pintar los labios o a colocar polvillo en las manos, ¿no? Para ver si verdaderamente deja alguna marca en la botella, ¿no? Pero, pues, en la mañana siguiente no ve ninguna marca. O también otro experimento es que empieza a dejar no solo agua, sino empieza a dejar agua y creo que fresas, algo de comida ahí, ¿no? Y empieza así, o sea, por varios días empieza a hacer estas pruebas, ¿no? Entonces, al punto de que, bueno, un texto que pude consultar para el capítulo fue de Fabián Sandoval, y él dice que básicamente sí, o sea, el personaje aplica hasta cierto punto el método científico, ¿no? En estas situaciones extrañas, sobrenaturales que está experimentando. Entonces, ese afán cientificista también nos muestra, o al menos nos da ese matiz de que, oye, si bien este personaje está viviendo o nos está diciendo cosas que suenan descabelladas, por lo menos tiene ese tino de intentar racionalizarlas, ¿no? Que es algo que quizás haríamos nosotros también. Entonces, también eso creo que es un mecanismo por el cual, bueno, nos puede interpelar y podemos también, hasta cierto punto, simpatizar con el personaje, ¿no? Y decir, oye, pero si está haciendo esto es porque a lo mejor verdaderamente quiere llegar al fondo de la situación, ¿no? Y quizás verdaderamente le están pasando estas situaciones, ¿no? Entonces ahí estamos justamente en esta literatura fantástica, ¿no? Entre las convenciones normales, digamos, pero este elemento, en este caso la presencia del Orla, que parece romper con las convenciones, con lo normal. Y creo que todo el mundo quizás reaccionaría de esa manera, ¿no? Si algo raro empieza a suceder, a lo mejor se intenta racionalizar y decir, oye, como que verdaderamente está pasando esto. Si yo le digo o le comento a alguien esto que me está pasando, ¿verdaderamente me creerá? ¿O pensará que estoy loco o loca, ¿no? Entonces creo que hay un poco de ese juego también, de esa dinámica. Y bueno, y si bien ese detalle nos hace pues ponernos de su lado y decir, oye, quizás verdaderamente le está pasando esto a este personaje, también hay algunos detalles que nos dan indicios de que quizás, nuevamente, o sea, no esté del todo cuerdo,
¿no? Su juicio quizás no esté del todo sano. Y es que nos comenta de una enfermedad que empieza a tener, pero que empieza a tener casi de la nada, así casi al inicio, ¿no? Dice que él va al médico, pero el médico le dice, o sea, sí, veo que hay alteraciones, no sé, bueno, me parece que veo los ojos dilatados, veo como que hay palpitaciones, bueno, tus palpitaciones están agitadas y todo eso, pero no encuentro ninguna enfermedad o ningún foco que esté causando dolor o sea, nada físico, digamos, ¿no? O sea, hay como que síntomas de algo, pero no hay ningún diagnóstico en realidad. No hay algo que verdaderamente, este personaje tiene un resfriado, tiene un esto, tiene un otro. En realidad no hay nada, solo se ve que está alterado. Entonces, y él lo dice, ¿no? El doctor me dijo que no tengo nada. Entonces, por ejemplo, ese detalle también a lo mejor nos hace cuestionar, ¿no? Y por eso digo que estamos o sea, no sabemos si creerle o no creerle, ¿no? Y entre los detalles que nos hacen creer están, bueno, como ya pude desarrollar un poquito, este afán cientificista, ¿no? Por querer, bueno, primero porque hace preguntas legítimas, que como digo, o sea, son preguntas que a lo mejor nosotros mismos haríamos en su posición, ¿no? Pero también hay una escena que nos da a entender su escepticismo, y es que hay una escena de hipnosis, ¿no? En la que su prima es hipnotizada, pero él en un primer momento quiere o piensa, ¿no? Que bueno, a lo mejor el doctor, o bueno, no me acuerdo si era doctor, creo que sí, ¿no? El que hipnotiza a su prima, él piensa que, no, a lo mejor mi prima y este señor se han puesto de acuerdo para hacer no sé, hace tipo Mr. Satan, ¿no? Que todo es un truco. No importa el truco que hagan, a mí jamás me engañarán, tengo mirada de halcón. Y nuevamente, ¿no? O sea, quizás nosotros también estaríamos en esa posición, ¿no? Si vemos algo como eso, a lo mejor en un primer momento no quisiéramos aceptar o tendríamos nuestras dudas, ¿no? Entonces, eso es algo que nos permite estar así, ¿no? Y que creo que pues funciona bastante bien en este tipo en este género de lo fantástico, incluso del horror, ¿no? Que, oye, no sabemos si está pasando o no está pasando, ¿no? Ese suspenso, de drama hasta cierto punto también, ¿no? Y acá encontré un artículo bastante interesante, en realidad, de Carolina Espinosa Cruz, que, bueno, me pareció interesante porque es una interpretación o una lectura psicoanalítica del texto, ¿no? Lo único malo es que voy a sufrir un poco quizás explicándolo, pero esperemos que no me pierda, porque si me pierdo, los pierdo ustedes. Bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicarlo bien. Y bueno, Carolina Espinosa trabaja la noción de angustia, ¿no? Porque para el psicoanálisis, o principalmente el psicoanálisis que viene de Lacan, ¿no? De Jacques Lacan o Jacques Lacan, el individuo, la identidad de una persona es siempre heterogénea e incompleta, ¿no? ¿Y a qué se refiere con esto? Es que uno construye su subjetividad o su identidad en el orden de lo simbólico, así lo llaman, ¿no? El orden de lo simbólico. Pero básicamente esto se podría entender como el lenguaje, ¿no? O sea, ¿qué es el lenguaje si no son símbolos en realidad? ¿No? O sea, tú ves una palabra o escuchas una palabra, pero esa palabra te lleva a un concepto en particular, ¿no? O sea, eso significa algo, hay un significante y un significado. Y claro, o sea, nosotros construimos nuestra identidad, nuestra subjetividad a partir de estos símbolos, ¿no? Pero ¿qué son estos símbolos? O sea, básicamente es que hay digamos, ¿no? Hay una exterioridad que queremos captar, ¿no? Pero no podemos captar tal cual, o sea, así de crudo, digamos, sino que debemos procesarlo, ¿no? Para poder entenderlo, ¿no? Pero en ese procesarlo, justamente en ese proceso, hay algo que no podemos captar del todo, ¿no? O sea, esa realidad externa, como que tenemos que modificarla para poder comprenderla, ¿no? Algo así más o menos, al menos así yo lo entendí. Entonces, en esa modificación,
lo que sucede es que se va dejando de lado algunas cosas que nosotros no podemos entender, pues, ¿no? O sea, como que algo que no nos sirve, digamos, ¿no? Que se deja de lado. Y eso es el residuo, ¿no? Algo de residuo. Y ese algo que estamos dejando de lado sería lo que en términos psicoanalíticos se llama lo real, ¿no? Entonces tenemos que lo real es lo externo que no podemos captar, mientras que la realidad es esta idea artificial de unidad que nosotros nos hemos creado. O sea, en términos psicoanalíticos, la diferencia es la realidad y lo real. Y bueno, ya esa era básicamente la teoría. Ahora, aterrizándola en el texto de Maupassant. Lo que decía Carolina Espinosa es que dice que hay una angustia en este personaje, en el cuento de Maupassant, ¿no? Y la angustia surge porque, precisamente, al parecer, el personaje, nuevamente, todo eso desde la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Que es una lectura, como digo, o sea, me parece viable también, ¿no? O sea, ¿por qué no? Que el personaje está viendo que la realidad o su subjetividad, su identidad que ha creado, la realidad como tal cual como la conoce, pues ha sido quebrada, digamos, ¿no? O sea, lo real ha creado un quiebre en su subjetividad, en cómo concebía las cosas, cómo concebía el mundo, en su sentido del mundo. O sea, el Orla vendría a representar ese elemento que básicamente le está mostrando a nuestro protagonista que hay un residuo o hay algo ahí afuera que él no puede comprender y que básicamente nunca va a comprender. ¿Por qué? Porque está fuera del orden simbólico, ¿no? O sea, es algo incomprensible para él. Y eso también explica este afán cientificista del personaje, ¿no? Que él quiere entender, él se mata por intentar entender, hace estas pruebas, como decía Sandoval, ¿no? Que incluso llega a seguir el método científico para intentar explicar lo que le está sucediendo, lo que está pasando con este ente invisible que es el Orla, pero no llega a dar con nada, ¿no? Al punto de que pues la última salida a la que llega es que, bueno, que sería su muerte, ¿no? O sea, la muerte o sea, su propia muerte del personaje, no del Orla. Y entonces sí, o sea, bueno, está esta interpretación psicoanalítica, como digo, que me parece bastante viable, ¿no? Y además también se puede resaltar el hecho de que, bueno, claro, en el psicoanálisis se habla del orden simbólico, ¿no? De que no podemos captar algo, lo que está fuera del orden simbólico, ¿no? Pero también ya hablando más, no sé, o dejando el psicoanálisis de lado, quizás yendo al lado más, no sé si científico o no sé cómo decirlo, es que tampoco quiero decir que pucha, yo soy un crack en la ciencia, ¿no? Pero me refiero a que lo que nosotros podemos captar lo captamos a través de nuestros sentidos, ¿no? El tacto, el gusto, el olfato, el oído, la audición y falta algo más. Y la vista. El Orla sería un ente que no podemos captar con nuestros sentidos. Y eso, al menos estamos hablando en el siglo XIX, sobre todo, ¿no? O sea, no había tantos avances, digamos, como los hay ahora, ¿no? Entonces, si no lo podemos captar con nuestros sentidos, o sea, es algo que pues nos queda fuera de nuestro conocimiento, ¿no? Está fuera de nuestros límites. Y también por eso quizás esa, como decía esta autora, ¿no? Esa angustia o ese intento de, oye, quiero entender, ¿no? Pero es que no lo puedo ver, no puedo oler, no lo puedo oír, no puedo hacer nada con este ente, ¿no? Y por eso también que el personaje pues se vuelve cada vez más errático en su comportamiento. Es más, también si vamos a hablar del método científico podemos recordar que el primer paso es la observación, ¿no? O sea, confiamos plenamente en el sentido de la vista, ¿no? Oye, tenemos que observar el problema o el elemento en sí que queremos estudiar para después poder pues, seguir en el proceso de
de análisis, ¿no? Pero acá no se puede. Por eso es que le tenemos miedo a la oscuridad, ¿no? Porque no podemos ver nada. Entonces, cuando no podemos ver nada, sentimos ese temores, nos sentimos indefensos casi, ¿no? Porque no podemos captarlos con nuestros sentidos. Entonces, también hay un poco de eso. Y también es por eso que dice, ¿no? Si no lo podemos captar con nuestros sentidos, si este ente no funciona, digamos, como nosotros, ¿qué me asegura que el incendio que acabo de ocasionar verdaderamente le ha afectado, que lo ha llegado a eliminar, ¿no? O sea, lo único que me queda es autoeliminarme, ¿no? Y pues eso es. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y TikTok, así como, bueno, también en YouTube. Y pueden escuchar este episodio del podcast en cualquier plataforma de podcast, aunque principalmente estamos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube Music. En la próxima semana estaremos con ustedes nuevamente con un episodio sobre la autora y que quizás todavía no es muy reconocida, pero que poco a poco se está hablando un poco más sobre ella, al menos en el ámbito académico, que bueno, se espera que en un futuro se pueda ampliar un poco más, pero vamos a hablar de sobre la Aurora Cáceres, ¿no? De esta escritora, activista y feminista del lo que se llama Entre Siglos, es el final del siglo XIX e inicio del siglo XX, ¿no? Y contaremos con la participación, la presencia de la profesora Ainay Morales, ¿no? Ella es nuestra primera invitada del podcast. Y no se olviden entonces del evento en vivo que tenemos el miércoles con Bettina Kaisman. Los vemos ahí también. ¿Ok? Chao, chao.